se formó un tejido organizativo ahí a pesar de las condiciones adversas, pero la respuesta fue esa. Y sí tiene un impacto en la psique de las personas, sí tiene también en la imagen, porque ya que del momento que sos retenido o retenida y sos expuesta o expuesto en los medios de comunicación, ya recae sobre vos el estigma y a la par la criminalización, porque también se les estaba amenazando de que si no paraban, podían ser procesados después. Entonces, penalmente, ahí vemos también toda esa conjugación, ¿verdad? De situaciones de irregularidades, también de la matonería, ¿verdad? Que emana desde el Ejecutivo y todos las dependencias que actúan desde el mandato del señor presidente, ¿verdad? Entonces, tenemos todas esas situaciones en todo este contexto del manejo de la emergencia, que no ha sido la mejor, y ahora en el punto de la no repetición, pues para comenzar, y eso lo hemos venido a, bueno, ya tenemos desde que comenzamos, los siempre sospechosos de todo, es el tema de una depuración a la Policía Nacional Civil. Bueno, el sueño guajiro quizás de nuestra organización es que desaparezca y que si quieren refundar algo, pues con otras bases, ¿verdad? Pero estamos tan lejos de ello, pero al menos podemos poner en la mesa un proceso de depuración, porque sí los agentes tienen un gran papel acá. Aquí El Salvador se podría considerar como un estado policía también, porque ellos ejercen un poder, hay relaciones de poder ahí. El presidente podría decir una cosa, pero los policías tienen también un tejido organizativo y solo veamos el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, poder hablar desde ahí, ¿verdad? Desde una depuración y también el tema de cómo hacerle un contrapoder al presidente, porque no puede estar dictando medidas que atenten contra nuestra dignidad, pues contra nuestra vida en todas sus dimensiones. Entonces, y principalmente con las juventudes, pues porque hemos visto que son violentadas de diferentes maneras, golpeadas y no hay incluso no hay un reconocimiento también como de la persona joven, porque un joven se pronuncia y es como, solo es otro bicho hablando más. Entonces, también como, ¿verdad? Se hace un contrapoder para que evitar estas situaciones o al menos hacer ese contrapeso que tanto necesitamos para que no solo venga un presidente y dicte esto se hace y vemos resultados como los que les cuento, ¿verdad? Al menos en el tema de cuando se estaba reteniendo o capturando a las personas por supuestamente violar la cuarentena domiciliaria. Entonces, también como desde nuestra trinchera, desde nuestra posición, desde donde estemos, organización o lo que sea, pero cómo somos un Excelente. contrapoder ante estas decisiones dictatoriales. Perfecto, Tatiana. Bueno, de acuerdo a tu análisis, este, la seguridad jurídica ha sido violentada en las juventudes, especialmente en esas zonas, ¿verdad? De que tienen ese estigma de ser violentas, como Soyapango, Ilopango, San Martín, y permanece siempre esa, esa jerarquía de poder en contra de las personas más vulnerables, y sobre todo las juventudes. En este tema que has abordado sobre el impacto en las juventudes, el impacto sobre los derechos de las juventudes, en la vida y la seguridad, es importante relacionarlo con el siguiente tema que nos va a compartir Tatiana Marroquín, el impacto sobre el derecho al empleo y las afectaciones económicas sobre las juventudes. Así que hoy dejo el espacio para Tatiana. Antes mencionar también de que han tenido problemas con la transmisión en Facebook, así que estar pendiente de los posts en Facebook. Y adelante, Tatiana Marroquín. Gracias. Bueno, yo quería retomar la información y quedaba Pedro y quedaba Tatiana y lo importante que es también situarnos en que somos, bueno, yo ya no tanto, pero las juventudes son poblaciones mucho más vulnerables que el resto. ¿Y en qué basamos esta afirmación? Bueno, la situación que teníamos antes de la pandemia y años atrás, por décadas, para las juventudes han sido sustancialmente más desiguales que las poblaciones adultas. Y adentro de la población de las juventudes, las mujeres y en el área rural han sido aún las más vulnerables. Por ejemplo, en cuanto al empleo, de cada dólar que gana una persona adulta, los jóvenes solo ganan un 78 centavos.
en promedio, digamos. Hay diferencias, pero esta es una estadística promedio que nos deja entrever que sí son poblaciones que reciben menos ingresos por una hora de trabajo, y eso los hace más vulnerables porque cuando ya vemos a nivel generalizado sus ingresos y su protección social, es mucho menor para jóvenes que para las poblaciones adultas. Eso por el lado de ingresos, por ejemplo, la violencia, como explicaba Tatiana y como explicabas tú y como también explicaba Pedro, es mucho más aguda y mucho más enfrentada a las juventudes y a las mujeres dentro de las juventudes que para otras poblaciones, etcétera. Entonces, ¿qué quiero traer con esto? Bueno, no somos iguales que el resto, ni entre mujeres, ni entre poblaciones rurales, ni entre jóvenes. Y porque es importante que nosotros nos empoderemos de esta idea y que sepamos con claridad que no vivimos ninguno de los fenómenos sociales de la misma manera entre toda la sociedad, porque las respuestas del Estado también tienen que ser así de refinadas y tienen que entender estas desigualdades para poder ser efectivas. Y ahí es donde yo veo que la pandemia ha venido a exponer todas estas desigualdades de forma más aguda y que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, ha sido muy poco inteligente en entender las complejidades que hay en la sociedad y las diferencias. Entonces, no solo en este tema, la mayoría de los gobiernos hacen políticas públicas generalizadas, pero en esta pandemia y por la forma en que ha entendido la pandemia el gobierno se ha manifestado de manera más grave este entendimiento de que todas las personas en la sociedad vivimos los efectos de lo que pasa por igual. Entonces, no es lo mismo cuando hablamos de desempleo, hay grandes señales de que el desempleo va a ser muy grande después de la pandemia, pero ya las juventudes ya tenían grandes dificultades para entrar al sistema, al mercado laboral, ya tenían menos salarios, menos ingresos que el resto. Entonces, una política pública que enfrente el desempleo tiene que tener una respuesta especializada para las juventudes, para las mujeres y para las distintas poblaciones que son más vulnerables. Y en ese sentido, el gobierno y las acciones que ha tenido en la pandemia sí han dejado mucho que desear, porque han sido medidas, como decía antes, generalizadas, pero que entonces lo que han hecho o lo que pueden hacer cuando ya se analice más a detalle el efecto de estas acciones de política pública es solo aumentar las brechas entre estas poblaciones, ya sea entre lo rural y lo urbano, entre las juventudes y las personas adultas o entre las mujeres y los hombres, porque al final la acción que ha hecho el Estado no ha podido identificar estas desigualdades. Y con respecto a cómo veníamos a cómo estamos, bueno, en el presupuesto, que para mí es uno de el presupuesto general de la nación, que es todo este dinero que recolecta el gobierno en impuestos y cómo lo utiliza para beneficio de la población o cómo lo utiliza en general el gasto, es una de las herramientas que nosotros como economistas analizamos a detalle para poder leer hacia dónde va la política pública del gobierno. Y ya para el presupuesto 2020 ya veíamos grandes reducciones en cuanto a los presupuestos etiquetados a juventud. Y para que sepamos todos y todas, en los presupuestos hay etiquetados, es decir, hay dinero que no se puede utilizar para otra cosa que no sea ese destino. Y esos etiquetados se utilizan sobre todo en políticas públicas para poblaciones más vulnerables. En El Salvador lo tenemos para mujeres y juventudes. Para el 2020, una de las preocupaciones que teníamos es que estas dos poblaciones, tanto mujeres como juventudes, habían tenido disminuciones sustanciales en cuanto a la cantidad de recursos que se les había asignado en política pública. Por ejemplo, para las juventudes eran 26 millones menos que el año pasado y por supuesto se mantenía
la misma lógica del gobierno pasado en cuanto a la estructura institucional del INJUVE, pero hemos visto a lo largo de este año de gobierno que sí ha sido menos fortalecida la institucionalidad y las políticas públicas hacia la juventud desde esta institución. Y otro aspecto que me parece muy relevante y que por la manera en que lo manejamos los economistas, esa es una mea culpa, parece no atractiva para las juventudes, pero que en realidad debe de ser muy importante, y es el endeudamiento público. Aquí en El Salvador oímos todo el tiempo como 1.000 millones de endeudamiento público, 2.000 millones, 3.000 millones. En el marco de la pandemia, en estos 6 meses, El Salvador se ha endeudado 3.000 millones de dólares. ¿Y cómo repercute? No hay ninguna población en edades que se vea más afectada por los endeudamientos si no se hacen de manera inteligente que las juventudes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que los vamos a pagar. ¿Y cómo los vamos a pagar? Bueno, los vamos a pagar porque en algún momento tenemos que recortar, nos van a hacer para poder pagar esa deuda, recortar gasto o aumentar impuestos, y esos van a salir de nuestros salarios o van a salir de todos los servicios del Estado. Por ejemplo, si se tiene que recortar gasto, se va a recortar gasto de salud, de educación, de medio ambiente, todas estas ramas que son importantes para el funcionamiento de la sociedad y que de alguna manera tendrían que estar sirviendo para ayudarnos a quitar estas desigualdades y estas brechas tanto entre mujeres y hombres o entre juventudes y personas adultas. Entonces, me parece elemental que como juventudes estemos trayendo a discusión estos temas y sobre todo metiéndonos aún con las dificultades que hay, porque a veces no se tiene toda la información, pero organizándonos y teniendo contacto con personas que manejan los temas y que nos empoderemos, porque al final nada de este dinero, ni que se gasta, ni que se endeuda, está ajeno a nosotros, es nuestro dinero y es nuestro futuro también. Es el dinero que va a haber disponible para políticas públicas, para mejorar el sistema de salud, para hacer políticas públicas de empleo, o también para cambiar la visión del abordaje a la violencia que mencionaba Tatiana. Todos esos cambios que nosotros queremos como sociedad van a necesitar de recursos, y si no comenzamos a discutirlos y a empoderarnos de que se utilice ahorita de manera eficiente, de que el endeudamiento ahora tenga sentido, entonces más adelante, porque este endeudamiento que estamos contrayendo como país es para 37 años adelante, entonces es un joven de 15, 19, 21 años va a pasar toda su vida pagando esta deuda, y se tiene que empoderar ahorita en el momento para que el Estado, cualquier gobierno, no solo le informe de forma transparente para qué está usando este dinero, que lo utilice de formas que le beneficien a futuro. Porque esa es la idea, el endeudamiento no es malo si se utiliza para cosas que a futuro le van a servir a la sociedad. Pero si se comienza solamente a gastar para lo inmediato, va a tener grandes afectaciones en una sociedad que ya es profundamente desigual y en la cual tanto mujeres como juventudes son las mayores víctimas de este sistema, tanto económico como patriarcal, en cuanto a violencia, no solo física, sino económica, psicológica, y todas estas cosas, todas estas grandes dificultades que tenemos que enfrentar requieren de dinero que tenemos que comenzar a auditar desde este momento. Muchas gracias, Tatiana. De acuerdo a tu análisis, las juventudes son las que reciben menos ingresos en el país, y antes de la pandemia ya había problemas. Y ahora con esto ha incrementado más y la respuesta ha sido insuficiente por parte del Estado. En este sentido, las juventudes que hoy nos acompañan, les invito a formular sus preguntas y comentarios a través del chat para compartírselas a los ponentes.
También en ese sentido que abordabas, Tatiana Marroquín, es importante cómo las instituciones de juventud han sido las que han sido menos fortalecidas y las juventudes somos las que pagaremos estos préstamos. En ese sentido, habrá una posible disminución como a temas de educación, que es el tema que compete a Angie Díaz. Bienvenida, Angie Díaz. Hoy hablaremos con Buenos Angie días. sobre el impacto sobre la educación en los diferentes niveles de enseñanza. Adelante, Angie. Bueno, buenos días. Como tocando el primer punto del impacto directo a las juventudes, tenemos cuando inicia la pandemia, quienes fuimos los primeros desplazados a cuarentena, fuimos las y los estudiantes de todos los niveles educativos, tanto parvularia como universitarios. Pero luego de eso fue como un completo descuido del Estado, porque el Estado no tiene ni protocolos para este tipo de ocasiones como una pandemia. Y de hecho el Estado debería tener protocolos ante este tipo de cosas porque vivimos en un país que está muy vulnerable a catástrofes naturales. Entonces debería de tener el Estado un protocolo al sector estudiantil para ante alguna tormenta, ante un terremoto, y es algo que no tenemos. Y otra cuestión también, se ha visto mucho la desigualdad social, porque se habla mucho de la educación en línea, pero no todos los hogares salvadoreños tienen acceso a Internet. Según datos de muchas páginas que hacen encuestas para ver cuál es el acceso a Internet, solo el 59% del país tiene acceso a Internet, y estamos hablando de acceso a Internet de manera general, tanto como datos móviles como acceso a Internet residencial. Esto deja muy en claro de que hay una brecha tecnológica muy, muy amplia. Es cierto de que el gobierno, según sus facultades, pudo implementar la educación a través de la televisión, a través de live en Facebook de las páginas del gobierno, y la última acción fue la de la radio, pero seguimos viendo de que la brecha tecnológica y la de la desigualdad social es muy, muy grande. Y ya entrando como en tema que es como con la Universidad del Salvador, también vemos que la Universidad del Salvador tuvo como mucho descuido ante sus estudiantes. Los estudiantes entramos en cuarentena en marzo y las autoridades empezaron a dar como indicaciones, o sea, terminando marzo, o sea, iniciamos en cuarentena a mediados de marzo y las autoridades empezaron a dar indicaciones a finales de marzo. Muchos docentes no tienen capacitación en, en uso de las tecnologías, muchos docentes no dan sus clases como deberían, ya por si teníamos como deficiencias en el sistema de educación, porque teníamos docentes que ni iban a dar clases, sino que solo devengaban su salario, iban a dar solo como sus cátedras de vida y no enseñaban absolutamente nada. Ahora tenemos como esta brecha de que tenemos docentes deficientes que ahora los tenemos en línea, y que es aún peor, porque solo dan los PDFs y luego es como que el estudiante de manera muy autodidacta. Y esa cuestión también se ve en los estudiantes universitarios, porque no todos tenemos acceso a internet residencial, o todos tenemos acceso a un dispositivo móvil en el cual conectarnos a clases en línea. Y esto ha afectado mucho porque, según datos que el mismo rector ha dado, la deserción estudiantil se da en un 11% en un ciclo normal. Y se estima que para este ciclo se aumenta hasta el 18%. De que de hecho estas cifras me parecen muy bajas para para la realidad salvadoreña. Y una de las cosas que debería de tener la Universidad de El Salvador y que deberíamos de exigir como jóvenes son estos datos reales en las páginas, porque yo estuve buscando la página oficial de la universidad y estos datos que el rector dice no están en ninguna parte. Y también es parte de nosotros exigir estos datos. Y por otra parte, como tocando el segundo punto de la evidencia, vemos de que uno de los sectores más vulnerables hemos sido las mujeres, como siempre. Y en esto lo podemos ver con la violencia que hemos recibido, porque la violencia de género nunca descansa, incluso en línea. Y lo hemos visto con los diferentes casos de acoso y hostigamiento sexual que se han dado
en los grupos de WhatsApp de las universidades. No hay que irnos lejos. De hecho, hace como 2 días hubo un caso de un estudiante de psicología que estuvo hostigando sexualmente a una compañera y que ahí anda como si nada. También el caso de Rubén Baires, el docente de Rubén Baires, que hizo apología a violencia de género y en un TikTok, y las personas aparecieron y se alteraron porque fueron las mismas feministas quienes evidenciaron esta apología de violencia, y es docente de jurisprudencia, que no deberían de estar haciendo este tipo de apologías. También mucho se ha dado el caso de acoso por parte de los estudiantes de jurisprudencia y de todas las demás facultades, y esto debería de entrar en los protocolos contra el acoso y hostigamiento sexual que las universidades tienen que implementar obligatoriamente, o tendrían que haber implementado obligatoriamente desde julio del año pasado, cuando se aprobó la ley que es para la vida libre de violencia para las mujeres, la cual todas las universidades se han hecho del ojo pacho, que no han querido como adaptarse a esto. La Universidad de El Salvador ya lleva como 4 o 5 años queriendo implementar un protocolo, pero nunca lo implementa. En la unidad de género en realidad no aporta mucho, y quienes hemos estado trabajando para reducir este tipo de acoso y hostigamiento han sido las organizaciones feministas como Amorales, que su trabajo se ha visto muy fuerte en la Universidad de El Salvador, desde el caso del docente de teatro, y también desde la campaña de Ojos en la UES, que todavía sigue activa, porque estos casos siguen y no van a parar hasta que la universidad empiece a implementar un protocolo contra el acoso y el hostigamiento. Y como parte para evitar este tipo de vulneraciones, como ya anteriormente lo he mencionado, es como las y los estudiantes tenemos que presionar a las autoridades de la universidad a que estos protocolos contra el acoso y el hostigamiento se cumplan, se implementen, y también que haya sanciones a los estudiantes y los docentes que incumplan las leyes, porque está la ley la ley, y también está la ley contra los delitos informáticos, que en esta cuarentena se ha vulnerado de manera exagerada. Y por otra parte también, por parte del sector estudiantil, al menos en la cuestión de educación superior, se debería de entablar como comunicación con las autoridades universitarias para crear estos protocolos contra catástrofes naturales o pandemias, en los cuales los estudiantes podamos tener acceso a educación de calidad y que no se nos vea vulnerado nuestro derecho a la educación, porque aquí eso se está viendo, una vulneración al derecho a la educación, y de hecho la educación vale tan poco de que hubo un recorte al presupuesto de educación este año para implementarlo al presupuesto de salud, cuando bien se pudo haber recortado el presupuesto de publicidad y invertirlo a salud, pero no, primero prefirieron cortar la educación que cortar a publicidad. Y también se ve la falta de interés por parte del presidente, porque en la última cadena nacional, los últimos 5 minutos fueron dedicados a educación, y fueron de una manera muy superficial, en la cual la ministra dijo que ellos tenían protocolos para cuando regresáramos a clase, y mencionó cuántos docentes habían fallecido por COVID, pero no, o sea, tocaron muy poco lo de la desigualdad social, muy poco lo de las brechas tecnológicas, tocaron muy poco sobre cómo reducir esta brecha tecnológica, esta brecha de desigualdad. Mencionaron lo de un niño en una computadora, pero ya por experiencia de gobiernos anteriores se ha visto que esto ha sido un fracaso y que tienen que buscar otras formas para implementar la educación, aunque sea en línea, pero que sea accesible para todos los estudiantes, las y los estudiantes, porque es un derecho, un derecho como estudiante recibir educación de calidad. Muchas gracias por tu análisis. Realmente has mencionado elementos muy importantes que las juventudes debemos tener en cuenta. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por haber estado en este espacio, esta mañana en este foro. Gracias, Tatiana Marroquín. Gracias, Tatiana Alemán, y gracias, Angie Díaz, por haber sido parte de este espacio. Les agradecemos mucho.
Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por habernos invitado y un gusto compartir con Tati, con Angie, mujeres a quienes admiro mucho y a todas y a todos que estuvieron aquí acompañándonos. Gracias. Sí, vamos a Igualmente, gracias. Igualmente, el- gracias por invitarnos. Como mesa estamos muy agradecidas por la invitación y esperamos que se sigan abriendo más espacios para discusión sobre problemáticas que nos afectan a los jóvenes. Muchas gracias a las tres.